Ya, bien. Bueno, bienvenidos a todos a esta sesión, a esta clase sobre análisis de estados financieros de acciones internacionales, pero lo que veamos hoy día también es 100% aplicable a cualquier formato de inversión que nosotros queramos hacer en acciones, porque básicamente es analizar, ¿vale? Analizar empresas, analizar números y saber qué buscar en los estados financieros. Y esta clase, bueno, agradecimiento a XTD por habernos acompañado. Durante el próximo mes también vamos a estar haciendo sesiones de esto, tanto para clientes como clases abiertas, ¿vale? Para contextualizar esto, tenemos que entender, o no sé si entender, pero tenemos que mirar este mapa general. Me gusta llamarlo como una especie de el bosque de la inversión. Cuando hacemos análisis, tenemos distintos tipos de análisis, dos macro tipos de análisis, que ustedes conocerán el técnico y el fundamental, por no vernos de nombre. El técnico, no vamos a entrar en eso, pero básicamente es la interpretación de gráficos y tomar la decisión en base a lo que muestran ciertos gráficos, donde hay distintas estrategias que se pueden realizar dentro del análisis técnico, ¿vale? Yo personalmente lo utilizo como un complemento para invertir en acciones, ¿vale? Uso el fundamental como criterio de selección de precio o de empresa más que nada y acompaño con algunas cosas de análisis técnico, por lo general muy simple, muy básico, pero no lo uso como base de mi estrategia de inversión. Yo principalmente me enfoco más en el análisis fundamental. Y el análisis fundamental tiene tres componentes, tres como macro o subestrategias dentro de esto. Una es el growth, que es el crecimiento, invertir en empresas que crezcan y que crezcan sobre la media. Y las formas de valorizar empresas de crecimiento son distintas a las formas que tenemos de valorizar empresas de dividendos, por ejemplo. Son distintas. Es una estrategia donde principalmente se busca ganancias de capital, no tanto flujo. Por ahí en el chat me decían que yo era más fanático del dividendo. Sí, a mí me gusta mucho el dividendo más que el growth, porque el growth no depende de nosotros, depende de que el mercado crea que los negocios que estamos comprando valen más. De todas maneras, lo que vamos a ver ahora obviamente nos sirve para crecimiento también. De hecho, Estados Unidos es un mercado naturalmente de crecimiento, porque los activos de mejor calidad del mundo están en Estados Unidos. No podemos comparar, por ejemplo, la calidad de JP Morgan con los bancos nacionales. Los bancos norteamericanos tienen mayor calidad en términos de tamaño, volumen, escala y un montón de cosas, ¿vale? En segundo lugar, tenemos el value investing. ¿Qué cosa es el value investing? El value investing es determinar cuánto es el valor teórico de un negocio y compararlo contra el precio. Y cuando el precio de mercado está por debajo de ese valor teórico que nosotros podemos determinar de alguna empresa, pasamos a tener una decisión de compra. Y teóricamente en el value, cuando el precio equipara valor, tenemos que determinar si es que vale la pena vender el negocio y iterar ese proceso, ¿ya? O simplemente mantener el negocio siempre y cuando ese negocio vaya siendo capaz de crear valor en el tiempo y vaya creciendo en el tiempo, ¿ya? Un poco Warren Buffett, cuando parte, Warren Buffett es el inversionista más conocido del mundo, seguramente todos lo conocen. Él hacía value al principio. Él compraba negocios que estaban a un precio inferior al valor y después los vendía, ¿ya? Y cuando se empieza a asociar con Charlie Munger y empieza a estudiar junto a otros inversionistas como Philip Fisher, se da cuenta de que es mejor comprar negocios cuando el precio está por debajo del valor, pero que ese negocio tenga la capacidad de crear nuevo valor en el tiempo, ¿vale? Pero eso es básicamente el value. Sí hay mucho de compra y venta de negocio. Y después, por último, tenemos la parte de dividendos. ¿Y qué cosas son, o es la estrategia de dividendos? Es comprar negocios y el beneficio que nosotros vamos teniendo como inversionista no proviene tanto de la capitalización de esa empresa, que si bien esa capitalización va a existir, no es el foco principal de lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es más bien el flujo que esa inversión nos pueda generar, ¿ya? En términos de o la comparativa de inversión inmobiliaria, podría ser el growth y el value, invertir en activos que tengan o que puedan valer más el inmueble de lo que es el precio de mercado. En el growth sería inmuebles que vayan subiendo sobre la media de precios, que principalmente a buscar comunas emergentes y cosas por el estilo. Y la de dividendos es flujo. Aquí nos importa más el arriendo, ¿vale? No nos importa tanto la plusvalía del inmueble, sino que nos importa el arriendo. Ahora, ¿quiere decir esto que en las empresas que pagan dividendos no va a haber plusvalía? Por supuesto que va a haber plusvalía a lo largo del tiempo, ¿ya? La plusvalía es algo inherente, pero no es la base de lo que estamos buscando. Estamos buscando flujo. Y todas estas inversiones siempre se desarrollan en un contexto macroeconómico, ¿ya? Entonces, de las cosas que hay que más o menos manejar de economía,
Yo les diría en general, independiente de la forma de inversión que estén ustedes buscando, lo que deberían aprender sería, por ejemplo, crecimiento económico, indicadores de crecimiento económico. Ideal invertir en lugares donde haya más crecimiento y para eso mirar ciertos indicadores. Después de eso, inflación que va ligado a la tasa de interés. La tasa de interés es muy importante para valorizar. Los activos, tanto inmobiliarios, financieros, etcétera, tienen un componente muy importante de su valorización en el concepto de tasa de interés. Entonces, no sé si han visto, cuando la tasa de interés sube, el precio de las acciones baja. Eso pasa siempre. Y viceversa, cuando la tasa de interés empieza a bajar, la TPM, la tasa de política monetaria, lo que termina pasando es que el precio de las acciones tiende a ir subiendo. ¿Vale? Entonces, este es como el mapa general. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios? Por chat, micrófono, como quieran. ¿Todo bien? Perfecto. Ya, entonces, vamos a cerrar esto y seguimos avanzando antes de mirar. Entonces, ¿en qué nos enfocamos en la parte de dividendos? Hoy día vamos a conversar que personalmente yo lo que hago más en mi portafolio es la parte de dividendos, donde tú saben que tengo una parte relevante en acciones chilenas, que es un mercado más dividendero, y hay una parte en Estados Unidos menor, pero una parte que es creciente, porque en general la bolsa chilena en el último tiempo ha estado más barata que la norteamericana, pero cuando la bolsa en Estados Unidos cae, también obviamente se abren oportunidades de inversión. Y un portafolio de los portafolios que nosotros tengamos, que tenemos que dividirlo en varias categorías, los portafolios. Tenemos los portafolios que son iniciales, que cuando empezamos a armar este portafolio que queremos, después podríamos llamar el portafolio en tránsito, que básicamente va a ser todo el periodo de tiempo en el que estemos construyendo el portafolio, y tenemos el portafolio terminal. El portafolio terminal es básicamente qué portafolio me gustaría tener, por ejemplo, cuando me quiera jubilar. ¿Ya? Entender que la base de los dividendos es aumentar nuestro flujo de caja para complementar nuestra jubilación o que sean los dividendos nuestra principal fuente y la jubilación sea un anexo. Si después, por ese motivo, los dividendos que recibimos a lo largo de nuestra vida o en ese momento puntual son mayores que nuestros costos de vida, podríamos perfectamente tomar como opción el, bueno, retirarnos anticipadamente. ¿Ya? Pero eso es un poco la lógica. Entonces, este portafolio terminal es el que tenemos que ir construyendo a lo largo del tiempo. Yo al principio les pregunté si tenían experiencia con acciones. Varios me dijeron que estaban partiendo. Entonces están en los portafolios iniciales. Los portafolios iniciales no hay que complicarse tanto con el concepto de portafolio terminal, porque o sea, todo este periodo de tiempo entre el portafolio inicial y el terminal va a ser toda su etapa como inversionista. Pero ¿qué características debería tener este portafolio terminal? Este portafolio terminal debería tener, yo les diría que mínimo unas 30 empresas, ¿ya? En total. Y estas 30 empresas como mínimo deberían estar diversificadas, ya sea a nivel sectorial dentro de un país y también por países, ¿vale? Y diversificación en monedas. O sea, ¿por qué buscamos la diversificación en esta estrategia puntual? Porque nos importa mucho el flujo. Entonces, la forma de proteger los flujos de caja es precisamente diversificando y teniendo algo que se llama como diversificación antagónica. ¿Qué es la diversificación antagónica? Tener negocios que estén en distintos sectores porque las economías son cíclicas y no todos los sectores de la economía van a crecer al mismo tiempo. En la economía podemos tener sector bancario, sector eléctrico, sector energético, que básicamente es gas y petróleo, a diferencia de la electricidad. Muchas veces se confunde ese concepto de electricidad, energía o no. Bueno, está el sector eléctrico, está el sector energía, gas, petróleo. Tenemos consumo defensivo, consumo discrecional, construcción, tenemos un montón de sectores. Y no todos esos sectores crecen al mismo tiempo. Y hay sectores que son antagónicos. Por ejemplo, la construcción es antagónica con los bancos, por ejemplo. Los bancos, cuando hay inflación alta y hay alta tasa de interés, ¿cómo les va a las constructoras ahí? ¿Cómo les va a los bancos? A los bancos les va muy bien, pero a las constructoras no les va tan bien, porque se para en ese contexto la inversión inmobiliaria, que es lo que hemos vivido en los últimos años en Chile. La inversión inmobiliaria ha estado bastante lenta y eso es por efecto de alta tasa de interés y alta inflación. La gente no está comprando propiedades, pero los bancos estaban con utilidades históricas. Entonces, dentro de nuestro portafolio terminal tenemos que tener esa construcción antagónica que la vamos a ir haciendo durante todo nuestro periodo de inversión. Cuando estamos partiendo, naturalmente partimos acá, portafolio inicial. Y ese portafolio inicial partimos con una acción, después una segunda, tercera y con el paso del tiempo vamos incorporando hartas acciones. ¿Pueden ser menos de 30? Sí, pueden ser menos de 30.
¿ya? Pero más o menos 30, 40 empresas que tengamos a lo largo de nuestra vida en este portafolio terminal va a tener una suficiente diversificación de tal manera que los flujos de cajas que nos generen ese portafolio sean más o menos estables. Donde, como les decía, como hay ciclos económicos que se van moviendo, bueno, si tenemos bancos y constructoras, bueno, cuando los bancos les va bien nos van a pagar altos dividendos y las constructoras quizás peores dividendos, pero cuando cambie el ciclo económico, a los bancos les vaya peor, vamos a tener constructoras que les está yendo mejor, mayores utilidades, mayores dividendos, ¿vale? Entonces, todo esto está enfocado en que el día de mañana, cuando queramos usar estos dividendos, tengamos dividendos lo suficientemente sostenibles. No nos sirve en esta estrategia que tengamos muchos dividendos un año y el año siguiente no tengamos dividendos. Entonces, los negocios cíclicos suelen no tener tanta cabida, los negocios que son muy, muy, muy cíclicos, tanta cabida en portafolios dividenderos. Porque hay años que te van a pagar mucho dividendo y hay otros años que te van a pagar dividendo cero. La idea es que el- estos portafolios suelen pagar dividendo todos los años. Entonces, ¿qué tipo de empresas son las que buscamos en este tipo de estrategia, la estrategia de dividendos? Principalmente vamos a buscar negocios que sean defensivos, supermercados, embotelladoras, que sea consumo básico, ¿ya? O sea, la gente va al supermercado independiente del ciclo económico, que comprará pan masa madre y si hay menos, estamos en una recesión, etcétera, comprará yuya, bueno, está bien, pero va a seguir yendo al supermercado, ¿vale? Energía, la energía se va a seguir utilizando, sector eléctrico se va a seguir utilizando electricidad, el sector financiero va a seguir existiendo. O sea, todo esto, este concepto de negocios que son como evergreen, son negocios que son muy buenos desde el punto de vista del dividendo, porque son negocios que probablemente sigan pagando dividendos muchos años. ¿Vale? Entonces, ese es un tipo de negocio que por lo generalmente se busca. Los tecnológicos, hay algunos negocios tecnológicos que entran en una estrategia dividendera, como por ejemplo Microsoft. Microsoft es una empresa que si bien es de tecnología, se podría decir que hoy día es casi que consumo básico. O sea, todo lo que tiene Microsoft es absolutamente básico para todas las personas. Windows, por ejemplo, todas las personas o mucha gente usa Windows. Entonces, si bien es tecnológico, también tiene un componente casi que de consumo defensivo. Pero hay otras partes de la tecnología que no necesariamente tienen un componente tan defensivo como lo es Microsoft. ¿Vale? Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí? Por ahí preguntan, ¿no es necesariamente malo que un portafolio tenga empresas solo de un país? No es necesariamente malo, siempre y cuando dentro de esas acciones, por ejemplo, dentro de acciones chilenas, tú tengas empresas que vendan en dólares. Pero por lo general sería mejor tener un portafolio diversificado por países, porque un portafolio que tenga acciones de Estados Unidos se va a ver muy beneficiado también por la apreciación del dólar. Versus que tenemos solamente acciones chilenas, podemos tener un contra con respecto al dólar. ¿Vale? Entonces, ahora, también es ese componente importante porque los portafolios deberíamos, a mi juicio, ir asignando capital en la medida en que tengamos mercados baratos. Los últimos 3 4 años, la bolsa chilena, desde el estallido social y posterior pandemia, estuvo prácticamente regalada. De hecho, en 2020 la bolsa chilena era la bolsa más barata del mundo en términos de múltiplos. Pero ahora tenemos la bolsa chilena en máximos históricos. Si bien ya viene un concepto que es más complejo, que es la valorización relativa versus absoluta, todavía, pese a que hay máximo histórico en Chile, todavía hay oportunidades de compra, pero tenemos que imaginar que en un portafolio terminal necesitamos tener empresas de alta calidad y las norteamericanas probablemente son de la mayor calidad posible y deberíamos incorporar en estos portafolios esos activos. Yo personalmente he estado bien enfocado en Chile en el último tiempo por la valorización de Chile, pero ya tengo un porcentaje no menor de dinero en Chile y estoy expandiendo el portafolio, por decirlo de alguna manera, a negocios internacionales, ¿ya? Un tema de diversificación de moneda. En Chile, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Mayores dividendos, pero menor crecimiento. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en Estados Unidos? Mayor crecimiento, dividendos que crecen a una velocidad más grande, mayor apreciación del capital también, ¿ya? Pero flujos más bajos. Flujos más bajos de entrada, pero ese flujo más bajo de entrada con el tiempo crece y se va multiplicando por cada 5 años se va doblando, 5 o 7 años los dividendos en Estados Unidos se pueden ir doblando. Entonces, para horizontes de inversión largos, eh, la inversión en Estados Unidos genera mucho retorno en términos de flujo, ¿vale? Entonces,
un mix podría ser muy bueno de tener DGIs. Las DGIs son las acciones que pagan dividendo creciente norteamericanas, que son mejores DGIs que las chilenas. Chile hay más ciclicidad que en Estados Unidos. Y al mismo tiempo tener vacas lecheras chilenas, por ejemplo. Eso puede ser una buena mezcla de portafolio. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Bien? ¿Dudas, comentarios? Vamos aquí a ver el chat. Si no, prenda el micrófono. Eh, todo bien. ¿Cómo gerencias diversificación versus volumen y altas comisiones? Las comisiones te comen tu inversión. Ya, ese buen tema, el tema de las comisiones. Yo por lo general utilizo brokers que tienen comisiones súper bajas o que no tengan comisiones de compra. Ya. Entonces, acciones chilenas yo uso Banco Itaú, por ejemplo, y acciones norteamericanas ahora estoy usando XTB. Básicamente por el spread, no hay una comisión, hay un spread chiquitito, entonces me parece cómodo, ¿ya? Pero esa comisión que es fija, por ejemplo, pagar 5.000 pesos de comisión independiente del volumen de transacción, no me gusta tanto, pero yo suelo hacer mucha compra chica. ¿Ya? Yo acciones compro prácticamente todos los días, entonces intento tener brokers que me cobren lo mínimo posible para no pagar mucho. Yo suelo comprar más o menos entre 100.000 y 150.000 pesos diarios, eh, más o menos entre 2 millones y 2 millones y medio mensual voy comprando. Y lo que voy haciendo es que voy comprando acciones del pool de acciones de este portafolio terminal, que es este portafolio deseado, voy comprando los que creo que están bien. Y tengo esa selección de acciones chilenas que me gustan. Tengo, no sé, unas 15, 20 acciones en el portafolio en Chile. Y voy asignando permanentemente capital ahí. Y tengo también el listado de las empresas norteamericanas que me gustan. Y cuando están a precios buenos, voy también asignando dinero allá. ¿Vale? Entonces la estrategia es bien sencilla. Eh, es simple el proceso. eh, y es más que nada tener paciencia y que el tiempo haga el trabajo, ¿vale? James pregunta qué debería tener un portafolio para una persona de 50 años. Yo creo que lo mismo, o sea, deberíamos tener siempre portafolios de GI, o sea, todavía queda mucho tiempo de vida a los 50 años, deberíamos tener acciones que vayan creciendo y al mismo tiempo tener vacas lecheras que aumenten los flujos de caja actuales. Me gusta mucho esa mezcla de DGI, DGI's Dividend Growth Investing, acciones que van creciendo los dividendos, junto con vacas lecheras que son acciones que pagan mayores retornos pero que no necesariamente crecen tan rápido. ¿Ya? Entonces, ambos son temas que son bien relevantes. Obviamente hay que analizar las ventajas tributarias. La tributación obviamente es un tema relevante. ¿Ya? Pero en líneas generales, ¿en qué se basa esta estrategia que ya más o menos sabemos que hay acciones que son DGI, que las mejores son las norteamericanas, tenemos acciones en Chile que son más bien vacas lecheras, que pagan mayores retornos, etcétera? Pero hay componentes que son centrales. Y esos componentes centrales, el primero es comprar buenos negocios. ¿Qué significa comprar buenos negocios? Y eso es lo que un poco vamos a ir mirando en esta sesión. No sé qué se cayó acá, pero algo se cayó. Comprar buenos negocios. Comprar buenos negocios tiene que ver con mirar los estados financieros. Hay dos componentes en la parte de mirar buenos negocios. Es la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Lo vamos a escribir aquí, quali. Me arranqué de todas las clases de caligrafía del colegio. Lo podrás comprobar. Y la parte cuanti. La parte cuantitativa es la parte de números, que es lo que vamos a enfocarnos hoy día, mirar el estado financiero, el balance, el estado de resultado, el flujo caja y entender qué es lo que tenemos que buscar ahí, en líneas generales. ¿Ya? Y la parte cualitativa son las características del negocio, lo que estábamos conversando antes, en qué industria está. Está en una industria que será una industria perenne. ¿Ya? A mí personalmente me gusta invertir harto en negocios que son perennes. Perenne significa que son negocios que probablemente existan mucho tiempo más. Energía, banca y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, con esos dos componentes, que la parte cualitativa más que nada es como olfato que podamos tener, junto con la parte cuantitativa podemos elegir buenos negocios. ¿Ya? Es un componente central de la inversión. Como esta es una estrategia, la de dividendos, que se basa en tener acciones durante mucho tiempo, lo ideal es que nuestro portafolio esté compuesto por buenos negocios, ¿ya? No tener negocios que puedan ser de repente mediocres y que tengan que algo que se hace mucho en el value, que es buscar negocios en recuperación que tengan activos subvaluados o que creamos que tienen activos subvaluados y comprarlos porque el mercado en algún momento puede corregir esa diferencia, ese arbitraje que existe entre
el valor entre el precio de la acción y el valor real que debería tener. Pero personalmente, en esta estrategia, no hacemos value porque aquí lo que buscamos son los macronúmeros. Como queremos tener una relación de muy largo plazo con la empresa, son los macronúmeros los que nos van a mostrar si el negocio es bueno o malo. ¿Ya? No nos sirve eh, tener que escudriñar en las profundidades de la contabilidad para darnos cuenta que el negocio es bueno. ¿Ya? Son los macronúmeros los que nos van a mostrar si el negocio es bueno. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la parte de dividendo es más simple desde el análisis, porque hay cosas generales que tenemos que mirar, que es lo que vamos a centrarnos en esta parte. Un segundo componente, que las futuras clases del mes de abril vamos a enfocarnos en esto, que es pagar buenos precios, que son las formas de valorizar. Y tenemos básicamente varias formas de valorizar. Tenemos valorización por dividendos, que es una que yo personalmente uso mucho. Tenemos valorización por múltiplos, que es otra forma sencilla de valorizar. Tenemos también flujos de cajas descontados, ¿ya? Que flujo de cajas descontados es una técnica que utilizan muchas corredoras, pero que tiene un rango de error que es tremendo. O sea, vean los precios objetivos que dicen distintas corredoras y se van a dar cuenta, incluso para bolsa chilena, dicen, bueno, las acciones de Copec, ¿cuánto vale? Y corredora uno dice 7.600, la otra dice 8.200, la otra dice 9.000, y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo hay tanta diferencia? Si los métodos son más o menos el mismo. Bueno, es porque el criterio del analista, los datos que va incorporando en la fórmula, van cambiando con el tiempo. ¿Ya? Entonces, la de flujo de caja descontado yo personalmente no la uso, creo que como inversionista retail que somos nosotros, tenemos muchas más dificultades de acertar en el flujo de caja descontado, mucho más que el analista que su trabajo es estar haciendo eso. Nosotros como inversionistas particulares nos va a costar mucho más por el mero hecho de que nosotros tenemos que invertir en múltiples industrias, versus que muchas corredoras tienen departamentos de estudio donde tienes personas que son específicas del sector bancario, otros que son específicos del sector eléctrico, otros que son específicos del sector industrial. Warren Buffett se habla que es muy buen inversionista, pero Warren Buffett tiene un departamento de estudio donde hay especialistas por cada sector y van en conjunto tomando decisiones y no nos podemos comparar nosotros contra eso como inversionista retail. Entonces, ¿qué herramientas podemos manejar nosotros como inversionista retail? Quizás las que son más simples, múltiplos y rentabilidad por dividendo. Yo personalmente me enfoco en esas dos y esa es, personalmente me ha dado bastante buenos resultados. Y hay un tercer componente que esto no se enseña, no se puede enseñar porque eso es personal, que es la psicología, que es la psicología del inversionista. Todos podemos entender qué cosa es un buen negocio, podemos entender las formas de valorizar, pero una vez que sabemos eso, nuestra psicología y nuestro estómago van a jugar roles que nos van a perjudicar o favorecer en este camino de la inversión. ¿Por qué? Porque nosotros entramos al broker y vemos los precios en línea y cuando vemos que las acciones están cayendo, podemos tomar decisiones viscerales. Oye, ¿qué está pasando? Prefiero vender porque quizás esto va a caer y eso pasa. ¿Vale? Eso pasa mucho. ¿Ya? Entonces, esa parte psicológica, si bien uno puede conversar de cuáles son los sesgos que más se repiten, que hay sesgos que están estudiados que son los que más se repiten en la inversión, naturalmente eso no se puede enseñar más allá de hacer alguna clase puntual de identificar sesgos y cómo poder evitar esos sesgos. Pero aún así, nadie se puede meter en el estómago de ustedes y crearles las escamas estomacales, eso lo van a tener que hacer ustedes con el tiempo, ¿vale? Pero este componente psicología yo les diría que es el 80%. Esta parte de acá, la primera parte, se aprende. 2, 3 meses, 6 meses estudiando, podemos aprender a identificar buenos negocios, identificar y manejar indicadores de buenos precios. ¿Ya? Pero la parte psicológica, eso lo va a generar la práctica. La práctica y ojalá a partir de a poco, de repente ahí me han escrito personas que me dicen, oye Álvaro, invertí en acción, invertí 200 millones de pesos y no tenía experiencia. Y estoy preocupado porque el portafolio ha bajado un 7% y no sé qué hacer. Claro, un 7% de 200 millones son 14 millones menos. Y obviamente, si no están esas escamas preparadas, esas escamas estomacales, puede ser bastante complejo ver el portafolio que esté cayendo un 7%, menos 14 millones. ¿Ya? Y puede estar dentro de la varianza normal. ¿Ya? Entonces, por eso siempre ideal partir de a poco, independiente que una persona tenga muchísimo dinero disponible para comprar acciones, partir de a poco. ¿Ya? Con todo esto, que es la introducción, ¿vamos bien? Antes de meternos en números, ¿alguna duda?
¿Vamos bien? Ya, perfecto. Entonces, ahora vamos a salirnos de acá y vamos a ir a una plataforma que yo personalmente uso harto, que es esta, Ticker. No sé si la conocen. Que es para mirar estado financiero. Entonces, vamos a entrar a Ticker y aquí una de las gracias que tiene, esta es una plataforma de pago. Tiene una opción gratuita, yo tengo la plataforma de pago, entonces aquí también tengo acceso a acciones chilenas, esto debe costar unos $200 anuales, pero la parte gratuita sí nos da mucha información para acciones de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, miremos algunas acciones. A mí una personalmente que me gusta mucho es McDonald's. El negocio de McDonald's, y esto no es recomendación de compra porque vamos a analizar McDonald's como negocio, pero otra cosa es después el precio. Por eso hemos hecho siempre hincapié de una buena inversión es un buen activo. Aquí vamos a revisar cuál es la calidad de este activo, ¿ya? En términos numéricos. Les voy a enseñar a mirar los estados financieros, por lo menos que buscar, pero después pagar precio. Si pagamos un precio muy alto por McDonald's, por muy buena que sea esta empresa, podríamos tener una inversión con resultado un poco mediocre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos pagando un múltiplo muy caro. Por eso, en lo personal, las acciones de crecimiento no me gustan tanto. Hay algunas que sí me gustan, pero por lo general no todas me gustan porque suele pasar que estamos pagando múltiplos muy caros, precios muy caros en relación a los flujos actuales del negocio. ¿Vale? Pero son características generales. McDonald's, si miramos lo primero, gráfico, veamos el gráfico total. Fíjense que en 19,5 años el retorno ha sido, o sea, la acción se ha multiplicado por básicamente 8, 12% de crecimiento anual compuesto. Como métrica general, siempre comparar contra el Standard Poor's. ¿Ya? Porque si vamos a estar seleccionando muchos negocios que tienen una rentabilidad por debajo del Standard Poor's, quizás es mejor indexarse. La idea es buscar negocios que estén por encima. ¿Cuánto ha sido la rentabilidad media del Standard Poor's? En 19,5 años ha sido 381% de retorno sobre precio compuesto, o sea, es 8,4% de media anual. Y a ese 8,4% que va sobre precio hay que sumarle el dividend yield, que en este caso es 1,2. No sé si se ve allá abajito. Entonces, retorno sobre precio, 8,4 más un dividend yield de 1,2 nos da un retorno anualizado de un 9,6. Entonces, por lo general, si queremos comprar acciones de Estados Unidos, deberíamos estar buscando acciones que en su conjunto renten sobre un 9,6 compuesto, ya sea dividendos más ganancia de capital. ¿Vale? Ese tema va a ser importante. Si no encontramos eso, mejor nos vamos a el índice. ¿Vale? Y tenemos una estrategia de selección de ETFs, etcétera. ¿Ya? Pero primero entender más o menos si este negocio ha tenido una rentabilidad superior o inferior al índice, porque ahí ya puede ser punto para valer la pena. Entonces, vamos a McDonald's, que era esta que vamos a mirar, y tenemos en McDonald's, viendo el gráfico, tenemos 12% de crecimiento compuesto sobre precio y al mismo tiempo tenemos una rentabilidad por dividendos, creo que aquí estoy tapando con el zoom, del 2,2. O sea, básicamente el retorno compuesto anual de McDonald's es 12 más 2,2, 14,2% de media anual. Lo cual no está nada mal. Un negocio que tenga una rentabilidad del 14%, ¿vale? Al año. Entonces, aquí tenemos varias cosas que mirar. Cuando vemos esta página, bueno, ¿qué significa todos estos números que estamos viendo? Un aspecto muy importante siempre es la eficiencia de los negocios. ¿Qué tan eficiente son los recursos de la empresa? Y aquí tenemos varias cosas. Tenemos en primer lugar los márgenes. ¿Ya? Margen bruto y margen EBIT. ¿Qué significa margen bruto y margen EBIT? El margen bruto es la primera línea del estado de resultados, ¿ya? Lo que la empresa, el ingreso que tiene por ventas, menos el costo de venta, el costo de lo que le cuesta producir las cosas que vende. ¿Cuál es el negocio de McDonald's? El principal ingreso de McDonald's, ¿saben cuál es? Muchos seguramente van a decir que es la hamburguesa. McDonald's es real estate, son los arriendos, ese es el principal ingreso. Y esos arriendos son fijos, suele ser un mix entre arriendo fijo y un porcentaje variable de lo que venden los locales. ¿Ya? Entonces, tenemos margen bruto, que es la primera línea, 56%. Eso quiere decir que por cada $100 que vende McDonald's tiene una ganancia bruta de 56,8 dólares. A la ganancia bruta se le resta los gastos de administración y los gastos de venta, ¿ya? Y eso nos genera el EBITDA. Y al EBITDA se le resta la depreciación y amortización del capital y eso nos genera el EBIT.
¿ya? Que básicamente es el resultado operacional. Y ese número nos muestra el cuánto gana la empresa en el giro del negocio. Mientras más alto sea el margen EBIT, mejor. Esto quiere decir que por cada 100 pesos, o sea, o $100 que la empresa está vendiendo, está generando un beneficio de 45,7. Mientras más alto los márgenes, mejor. ¿Ya? ¿Por qué mejor? Porque si lo que nosotros estamos buscando en esta estrategia es dividendos, ¿vale? Mientras más alto sea el margen, es menos probable que la empresa corte el dividendo. Porque si sube la estructura de costos de la empresa, bueno, dado que el margen es muy grande, esa empresa quizás podrá rebajar el dividendo un tiempo o mantener el dividendo, ¿ya? Pero la empresa va a seguir teniendo beneficios. En el caso de Chile, por ejemplo, algunas empresas que son icónicas de acá, como por ejemplo Falabella o Ripley, si van a buscar los márgenes, se van a dar cuenta que los márgenes son muy chiquititos, 1 o 2%. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos márgenes tan chiquititos? Bueno, si el margen es muy bajo, puede que un tiempo bajen las ventas, suben un poco los costos y naturalmente esa empresa pasa a tener pérdida. Y al tener pérdida, ¿paga dividendo o no paga dividendo? Por lo general, no va a pagar dividendo, ¿ya? Si la empresa está perdiendo dinero. Entonces, un muy buen filtro desde el punto de vista del dividendo es negocios que tengan alto margen, siempre, tanto margen bruto, pero principalmente margen EBIT. Eso es fundamental, ¿ya? Otro factor importante que hay que considerar es el payout, acá abajito. ¿Qué cosa es el payout? Es el porcentaje de la utilidad que la empresa reparte como dividendo al accionista. ¿Por qué es importante el payout? Porque el payout básicamente lo que nos muestra es si la empresa tiene espacio para, primero, retener beneficios, y al retener beneficios tiene crecimiento. Con este casi 40,8% que la empresa está reteniendo, lo que suele ir haciendo pueden ser varias cosas. Pueden ser recomprar acciones, puede ser pagar deuda, puede ser financiar CAPEX, que CAPEX básicamente es el crecimiento en activos fijos. Tenemos dos tipos de CAPEX, en la inversión en propiedades, planta y equipo, se conoce como gasto de capital también. Tenemos CAPEX de mantención y CAPEX de crecimiento. El CAPEX de mantención, en el caso de McDonald's, es la mantención de los propios locales comerciales de las tiendas que tienen, y el CAPEX de crecimiento es invertir en nuevas tiendas para arrendar, ¿ya? Y en la parte de hamburguesas propiamente tal es la mantención de las cocinas y todas esas cosas, y el CAPEX de crecimiento sería la inversión en nuevos equipos. Entonces, mientras más bajo sea el payout, en ese sentido va a ser mejor. Ahora, esta empresa, al tener un payout de un 60%, o sea, por cada $100 que gana, reparte casi $60 al accionista, está reteniendo 40. ¿Tiene espacio para subir los dividendos aunque la utilidad se mantenga igual? Claro que sí, porque perfectamente pueden subir el payout. Entonces no es lo mismo invertir en una empresa que tenga un payout de un 60% a invertir en una empresa que tenga un payout del 100%. Una empresa que tenga un payout del 100% necesariamente no debería pagar mucho más dividendos, pero además esa empresa tiene o podría, dado que no tiene crecimiento, podría perfectamente disminuir los dividendos en el futuro. Y eso es lo que se conoce como el recorte del dividendo, ¿ya? Pero en líneas generales, empresas de GI, que son las de crecimiento, son aquellas que reparten más o menos hasta un 60%, ¿ya? 60, 70%. Después entramos en una zona gris que podríamos ver si es de GI o vaca lechera, y ahí sobre 80% claramente es vaca lechera. La empresa que reparte el 80% y retiene el 20% va a crecer mucho menos que una que retiene el 40%. ¿Ya? Entonces, mientras mayor sea el payout, la rentabilidad por dividendo inicial podríamos aceptar que sea más baja. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Yo tengo una consulta. A ver, Juan. ¿Cómo está ya todo esto? Bien, bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Mira, había mencionado en una parte, después de ruido que estoy como en la calle caminando a la casa, que el EBITDA, por ejemplo, vimos ahí el EBITDA del McDonald's creo y tenía como un 45%. Este de Levit. Eh, el EBIT, disculpa. En el caso, por ejemplo, de que no tenga tanto EBIT, porcentaje de EBIT, eh, igual puede repartir dividendos o no. Sí, 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 sí. A ver, ¿qué significa el EBIT? Que de cada $100 que la empresa vende,
$45,7 la empresa lo está teniendo en su actividad operacional. ¿Ya? Es parte de lo que gana en el negocio. ¿Ya? El estado de resultado tiene varias partes. Tiene una parte que es operacional y una parte que es no operacional. ¿Ya? Lo que importa siempre en un negocio, pensando que queremos tener este negocio de largo plazo, que esa es una de las bases de la estrategia de dividendos, sino si queremos tradear en esto, quizás deberíamos estar haciendo otro tipo de estrategia que es más bien value, que se buscan otras cosas, pero en el dividendo lo que buscamos es, si me convenzo de esta acción y la quiero tener, bueno, la quiero tener durante muchos años porque creo en el negocio, ¿vale? Entonces, un negocio que tenga altos márgenes suele ser un mejor negocio dividendero porque si es que por ese motivo sube los costos de producción de la empresa y las ventas se puedan estancar, dado que el margen es muy alto, la empresa va a seguir generando beneficios. Es muy difícil que una empresa que tenga estos números de acá pase a tener pérdida. O sea, tendría que bajar demasiado las ventas para que la empresa entre en pérdida. Entonces, Ya, básicamente los altos márgenes lo que nos muestran es una especie de, abro comillas, porque siempre pueden pasar cosas, pero garantía de dividendo. Alto margen en general va a ser una muy buena métrica para tener siempre dividendo. Que los dividendos sean altos, esa es otra historia. Aquí con el margen, lo que sabemos es que la empresa nos va a estar pagando dividendos. Eso es lo que sabemos con el margen alto. La rentabilidad por dividendo, en el caso de McDonald's, fíjense que es 2,2% al año. ¿Qué cosa es el dividend yield? Es básicamente la relación que hay entre el dividendo que entrega la empresa y el precio de mercado. ¿Vale? Que en este caso tenemos una rentabilidad por dividendo baja. Entonces, ¿qué buscamos en este tipo de empresas? Buscamos baja rentabilidad por dividendo, pero que los dividendos vayan creciendo con el tiempo. Entonces, eso tenemos que cerciorarnos, tenemos que ir a mirar el historial de dividendos si ha sido creciente o no. ¿Ya? Si tenemos una baja rentabilidad por dividendo inicial y tenemos buenos números que nos pueden decir, bueno, esto debería pagarnos buenos dividendos a lo largo del tiempo, lo que deberíamos esperar es que los dividendos sean crecientes. Eso es algo que tenemos que esperar y tenemos que chequearlo dentro del estado de resultados. ¿Ya? Pero hasta aquí la información que estamos viendo en esta primera etapa es eso. Todavía tenemos que, o sea, ni siquiera hemos visto los estados financieros todavía. ¿Ya? Estamos viendo el resumen de la empresa. ¿Vale? Por ahí preguntaban qué significa la sigla LTM, esto de aquí, Last 12 Month, los últimos 12 meses. ¿Vale? Eso significa la sigla LTM. ¿Ya? No sé si te respondí ahí bien, pero es básicamente márgenes altos o alta eficiencia en el negocio. Lo que nos muestra es, particularmente en los márgenes, que tenemos buena probabilidad de que nos sigan pagando dividendos. ya, gracias por lo que Ya, pasaste. perfecto. Ya. Después tenemos, esos son los datos de eficiencia. Y después tenemos datos de crecimiento, que aquí esta página nos muestra los últimos datos de 2 y 3 años. Entonces, lo primero, el revenue, y aquí coloquialmente en Chile le llamamos, como siempre nos gusta el garabato en Chile, el cagar. ¿Qué significa el cagar? El CAGR. Este básicamente es la tasa de crecimiento compuesta. O sea, las ventas en los últimos 2 años han crecido una tasa de crecimiento compuesta anual del 3,9%. El EBITDA ha crecido al 5,5. Y el EPS es la ganancia por acción. Acá es bien particular porque siempre, o sea, hay varios datos o varias siglas que significan lo mismo, pero por los idiomas nos tendemos a confundir. El EPS es ganancia por acción, por la sigla en inglés. En español, esto lo conocemos como el VPA, los beneficios por acción. Y ese español de España y México se va a hablar del VPA. Y en Chile, ¿cuál es el dato que usamos? No decimos ni pies ni BPA, decimos UPA. ¿Por qué? Porque en Chile es la utilidad por acción. Pero saber y tenerlo súper claro, el BPA es lo mismo que el IPS y es lo mismo que el UPA, ¿ya? La utilidad por acción. En Chile usamos la palabra utilidad y en el español de España se usa la palabra beneficio. ¿Vale? Entonces, el EPS ha crecido a un 6,6%. ¿Ya? O el UPA o el VPA, pónganle la palabra que quieran, lo importante es que entiendan la sigla, qué significa esa sigla. Y en los últimos 3 años, el ingreso por venta ha crecido a una tasa compuesta de 3,7, el EBITDA 5,6 y el EPS, UPA, VPA, da lo mismo, al 8,1. ¿Ya? Entonces, el negocio que tiene crecimiento. Estos números de aquí
¿Qué es lo principal que deberíamos mirar en los números? Bueno, obviamente, mientras mayor sea la velocidad de crecimiento, mejor, ¿ya? Pero estos números deberían ser al menos el crecimiento de la inflación. Si estos números de media están por sobre la inflación media, pensé que en Estados Unidos la inflación, el objetivo de inflación es un 2%. Si estos números están por sobre el 2%, tendremos un negocio que va a crear valor sobre inflación. ¿Ya? Que la inflación no juega un interés compuesto en contra. ¿Ya? Pero esto ya nos muestra rápidamente, este negocio crece más rápido que la inflación. Check. Porque siempre la inflación sale como discusión, pero es que la inflación, vemos todo este retorno de aquí, pero tenemos la inflación. Sí, bueno, pero esto estamos ganando poder adquisitivo sobre inflación. ¿Ya? ¿Se entiende ese punto? Pues si la inflación es del 2% y tenemos los negocios que van generando beneficios al 8, crecimiento del 8, crecimiento del 6, están creciendo sobre la tasa de inflación. Entonces todos los años estamos teniendo básicamente mayores beneficios. Hasta aquí. ¿Bien con eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Después tenemos ratos de valorización, que eso lo vamos a ver en las sesiones del mes de abril. ¿Ya? Así que lo vamos a saltar en esta oportunidad, porque primero tenemos que mirar estados financieros, porque no nos sirve de nada valorizar un negocio si es que a priori no hemos visto si ese negocio es bueno o es malo. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, el objetivo de esta sesión, es que identifiquemos números de negocios buenos, para poder identificar esos negocios que crean valor. ¿Ya? Aquí ya hemos visto que este gráfico ha creado valor en términos de apreciación. Tenemos que comprobar que efectivamente los dividendos vayan siendo crecientes, porque una rentabilidad del 2,2 es bajita al inicio, pero el dividendo deberíamos esperar, si hay crecimiento, que sea creciente. ¿Ya? Entonces, dicho eso, nos vamos ahora a la parte de información financiera. Y aquí ya empezamos en los estados financieros. Y básicamente los estados financieros tienen tres componentes. Tienen la cuenta de resultados o estado de resultados, tienen el balance de la empresa y tienen el estado de flujo efectivo. ¿Qué cosa es el estado de resultado o cuenta de resultado? Aquí lo que vemos son los ingresos y egresos de la empresa, pero de manera devengada. ¿Qué significa devengado? Si una empresa hoy, vamos a, me salí de la página, ahí. Si una empresa, vamos a tirar una línea de tiempo, hoy día vende algo, la empresa ¿cuándo hace la factura? ¿Hoy día o en 30 días más? La empresa va a hacer la factura hoy. Y el cliente, ¿cuándo te paga? ¿Te paga hoy o te puede pagar en el futuro? Hay muchas empresas que pagan en el futuro, por ejemplo, 90 días. ¿Vale? Entonces, ¿dónde se devenga el resultado? ¿Cuando la empresa te paga el dinero o cuando se emite la factura? ¿En qué momento se devenga el resultado? Buena pregunta. ¿Eh? En la fecha de la factura. Aquí. Aquí vamos a devengar el resultado. ¿Ya? Entonces, si aquí hay una factura, un ingreso por venta, bueno, hay una venta que todavía no se cobra, eso en el balance se va a ver como una cuenta por cobrar, pero ya hay un instrumento que dice que vamos a vender algo y que en el plazo de, en este caso, en este ejemplo, 90 días, se va a transformar en caja. ¿Ya? Entonces el estado de resultados nos muestra acá, a este nivel, todo lo que sea de manera devengada. Y la diferencia del estado de resultados con el estado de flujo efectivo es que el estado de flujo efectivo nos muestra los movimientos de caja. ¿Ya? Eso es súper importante y conceptualmente tenemos que entenderlo. Muchas veces, como estado financiero, simplemente se ve el estado de resultados y eso es un problema porque podemos tener estados de resultados crecientes. De hecho, yo he contado públicamente que perdí en una inversión que hice y que invertí yo y además invertí plata de mi mamá, que todavía me la cobra. Fueron como 5 millones de mi mamá que compré acciones de la Polar. Y la Polar en el estado de resultados decía que no entiendo nada, porque el estado de resultados todos los años era creciente. Sin embargo, el flujo de caja, el estado de flujo efectivo, nos mostraba que era un desastre ese negocio. ¿Ya? En YouTube he hecho un par de videos de eso y en un par de semanas más publicaré de nuevo algo por el estilo explicando el caso de la Polar, porque era muy fácil darse cuenta que era un desastre. Claro, eso pasó en 2011, yo no tenía idea de estados financieros, lo fui aprendiendo eso con el tiempo. ¿Ya? Pero es muy importante mirar los tres estados financieros. ¿Ya? Porque cuando hay una empresa que tiene un problema, en alguno de los tres estados financieros nos va a acusar eso.
¿ya? Pero aquí lo que tenemos que saber en este punto es que el estado de resultados nos muestra todo de manera devengada. Entonces, ¿qué cosas son importantes en el estado de resultados que tenemos que mirar? Primero, los ingresos. Idealmente, bueno, a ver, esto es ideal para mí. ¿Ya? Aquí cada uno podrá ver una cosa distinta, etcétera, pero a mí personalmente me gusta invertir en empresas que tengan ingresos crecientes. Entonces, esta página en TKR, si uno pincha aquí, por ejemplo, ingresos, va a graficar. Y claro, aquí hay una disminución en los ingresos, ¿ya? Particularmente de aquí tenemos el COVID, que fue la fuente grande de disminución de ingresos, pero los ingresos son bastante parejos y en la última parte ha habido una apreciación de los ingresos. ¿Ya? Ese es un componente. Tenemos que saber que los ingresos al final están creciendo, pero en una media, fíjense, desde el 2016, ingresos 24 mil millones de dólares, 2024, 25 mil. No ha crecido mucho en todo este periodo de tiempo el ingreso, ¿ya? Pese a que tenemos un componente de venta creciente de acá. Pero eso es una primera cosa, los ingresos. Después de los ingresos, lo que tenemos que mirar sería el beneficio operativo. ¿Cuánto gana la empresa en el giro? El beneficio operativo va a ser muy importante. Y este beneficio operativo, y lo vamos a graficar también, al seleccionarnos, automáticamente se grafica arriba. De hecho, voy a quitar el ingreso por venta para limpiar el gráfico. Y tenemos un beneficio operativo que ha sido creciente. ¿Ya? Pese a que las ventas están estancadas, este beneficio operativo es creciente. ¿Cómo puede darse eso de que las ventas estén más o menos estancadas y los beneficios operativos tengan una tendencia creciente? Esto se conoce cuando tenemos este fenómeno, es porque la empresa está aplicando economías de escala. Están diluyendo los gastos de administración y venta. Por eso, a ventas parejas y beneficios crecientes, porque la proporción de gastos de administración y ventas del negocio está siendo más baja. ¿Ya? Como indicador, entre beneficio operativo e ingresos por venta, beneficio operativo es más importante, ¿ya? Porque nos muestra los beneficios reales del negocio. La empresa podría estar automatizando, teniendo robots, etcétera. Va a bajar el gasto de producción, o sea, el gasto de administración, y eso va a generar beneficios operativos que vayan en línea hacia arriba. Y por último, lo otro que tenemos que considerar acá es la utilidad neta, que los dividendos salen de la utilidad neta. Entonces, que esta utilidad neta también vaya siendo creciente en el tiempo. ¿Ya? Y la utilidad neta ha ido acompañando. Vamos a sacar el beneficio operativo y ver solamente utilidad neta. Tenemos una utilidad neta que va acompañando. Pese a que cae el 2020, bueno, 2020 es muy natural que caiga. Siempre en la inversión hay que contextualizar. Cuando a veces miramos estos gráficos de barra, eh, como que tendemos a ver, bueno, cuál es la tendencia y nos quitamos un poco la historia de lo que ocurre. Bueno, 2020 tuvimos la pandemia, todo cerrado. ¿Ya? Y el 2022 fue un año fuerte en que, ¿qué pasó el 2022? ¿Se acuerdan del 2022? Lo que empieza a ocurrir, el gran fenómeno macroeconómico del 2022. Quizás los que están partiendo no lo tienen tan claro. Pero hay algo muy importante que empezó a pasar en el 2022 y que empezó a pasar en Chile también en el 2022. ¿Qué pasó ahí? Empieza con I, inflación. ¿Cuándo fue el año récord de inflación en el mundo? El 2022. Entonces el 2022 fue un muy mal año para muchas empresas. De hecho, la Standard Poor's cae el 2022. ¿Ya? ¿Por qué? Porque empiezan a subir fuertemente la tasa de interés y eso perjudica los beneficios generales de las empresas, porque empiezan a subir los costos financieros en general. ¿Ya? Entonces, lo que hablábamos al principio, cuando sube la tasa de interés, eso es perjudicial para las acciones porque los resultados tienden a caer. Se hace más caro el costo de la deuda. Este es un negocio, McDonald's, que tiene mucha propiedad que se dedica a arrendar. Entonces, naturalmente, si es un negocio de real estate, el grueso de los ingresos vienen por el real estate, bueno, los años de alza de tasa, este negocio lo va a pasar peor. ¿Ya? Por eso siempre el gráfico no mirarlo solamente en frío, sino que ponerlo en un contexto. Cuando estamos partiendo, obviamente nos va a costar. Una persona que haya partido el 2023, quizás le cuesta conocer cuáles son los fenómenos macroeconómicos que están hacia atrás. Pero con el tiempo van a ir aprendiendo de cara hacia adelante y uno se va construyendo la historia de qué es lo que pasó ciertos años que explican ciertas caídas en los negocios, ¿vale? Pero esas son tres cosas que tenemos que mirar en el estado de resultado. Ingreso, beneficio operativo y beneficio neto. ¿Ya?
siendo el más importante probablemente el beneficio operativo, porque es lo que te muestra el resultado del negocio. ¿Ya? Volvemos al tema de la estrategia. Como esta es una estrategia en la cual queremos tener negocios de muy largo plazo, necesitamos que ese negocio vaya generando buenos beneficios operativos de largo plazo. No es tan bueno una empresa que tenga beneficios operativos que van decreciendo contra utilidades netas que vayan creciendo. ¿Por qué no va a ser tan bueno? Porque eso implicaría que la parte del negocio está siendo peor, pero los beneficios que tiene la empresa pueden venir por venta de activos. ¿Ya? Y eso por lo general no es una buena idea de largo plazo. ¿Vale? Y lo que otro tenemos que ver muy importante acá en el estado de resultados, voy a desgraficar la figura de arriba, son los dividendos por acción. ¿Por qué? Porque dijimos, bueno, si la empresa tiene cierto nivel de crecimiento y tiene una rentabilidad por dividendo baja, lo que deberíamos esperar no es que los dividendos sean parejos, es que los dividendos sean crecientes. Si los dividendos son parejos, no tendría sentido comprar esta empresa porque sabemos que nos va a generar baja rentabilidad por dividendo. ¿Ya? Entonces, un filtro que tendríamos que mirar, dado todo esto que estamos conversando, sería, y lo esperable sería, que los dividendos vayan al alza. Entonces, vamos a ir viendo, miren, de esto aquí, fíjense, aquí dice BPA. BPA es beneficio por acción. Antes el dato estaba como EPS. Y ahí si vemos bolsa chilena, vamos a encontrar UPA. ¿Vale? Son palabras que son sinónimos. Muchas veces, como no sabemos lo que significa, nos tendemos a marear. ¿Vale? Entonces, ¿cuál tenemos que buscar? El dividendo por acción. Pinchamos dividendo por acción y vemos que el dividendo efectivamente ha sido creciente. Donde el año 2016 el dividendo por acción fue 361, 383, 419, 473, 504, 525, 566, 623, 678. Se puede calcular la tasa de crecimiento media del dividendo. Esto se puede calcular. Yo no tengo una calculadora acá eh, que me permita calcular raíces. ¿Acá cuántos años tenemos? Tenemos 5, tenemos 9 años en esta serie de tiempo. ¿Ya? Pero podemos calcular muy fácilmente cuál es la tasa de crecimiento. Les dejo la formulita, ¿ya? Para que ustedes lo puedan calcular en la casa, ¿vale? Con una calculadora científica. Es la fórmula de interés compuesto. La fórmula de interés compuesto es el valor futuro, eso es igual al valor presente por uno más I, que es la tasa de rentabilidad media, elevado a n, que es el número de años. ¿Cuál es la incógnita que estamos buscando acá? I. Entonces, ¿cuáles van a ser los datos que vamos a incorporar en la fórmula? Bueno, el valor futuro es el dividendo del año 2024. Entonces, vamos a borrar eso y vamos a ver los datos. El dividendo del 2024 fue 6,78. ¿Ya? Entonces, volvemos. Fíjense estos datos, los voy a anotar en un papel y después les escribo la fórmula en el papel y el paso a paso para que ustedes la resuelvan. 6,78 y 3,61. 6,78 y 3,61. Entonces, en esta formulita lo que tendríamos que anotar es simplemente esto. El valor futuro o valor presente es 6,78 y eso es igual al valor pasado, que va a ser 3,61 por 1 más I, que es la tasa de rentabilidad, que en este caso es la tasa de crecimiento que tenemos que nosotros encontrar, elevado al número de años. ¿Cuántos años hay acá? Acá tenemos 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. N igual 8. ¿Ya? Entonces tenemos que resolver esa fórmula. ¿Cómo resolvemos esa fórmula? El primer paso va a ser pasando dividiendo hacia acá. ¿Vale? 6,78 dividido en 3,61 va a ser 1 y 1,9, una cosa por el estilo. Y acto seguido a eso, supongamos que el resultado fuese 1,9. A 1,9 tenemos que sacarle la raíz octava. ¿Ya? Y eso va a ser igual a 1 más i. ¿Ya? Sacamos la raíz octava de 1,9 y eso va a ser igual a 1 más i, pasamos el 1 restando hacia el otro lado y tenemos i. Vamos a tener la tasa de crecimiento del dividendo. Esa es la formulita para hacerlo, para que lo hagan después con calma, revisen esta parte todas las veces que quieran, pero lo que vamos a estar buscando ahí es calcular cuál es la tasa de crecimiento de este dividendo, porque esa tasa la podemos proyectar hacia adelante. Podemos calcular que los dividendos crecen a una tasa, por ejemplo, del 6%, bueno, podríamos calcular que los dividendos del próximo año van a ser un 6% superior.
o podríamos castigarlo un poco, 5% superior o ser más optimistas, 7% superior. Pero hay claramente una tendencia alcista en los dividendos que era lo esperado al ver básicamente los ratios de eficiencia, altos márgenes, negocio creciendo y baja rentabilidad por dividendo. Entonces aquí se nos materializa la hipótesis de que dividendo creciente. Y dividendo creciente, con resultados crecientes, lo que va generando también es una plusvalía en el precio de la acción. Hasta aquí con todo esto. ¿Vamos bien? ¿Fácil, difícil, en arameo lo que estamos conversando? Estoy intentando explicarlo fácil, pero no siempre puedo esta parte porque obviamente esto no es complejo. O sea, es complejo. Todo claro, procesando, entendiendo el arameo. Bueno, esta grabación se las voy a mandar para que la puedan estudiar y la puedan ahí tener y puedan repasar estos temas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que buscar en el estado de resultados. ¿Ya? Pero sabemos que el estado de resultados está de manera devengada. Pasemos al segundo estado financiero. Déjame ver si hay dudas aquí. Eh, Muchas gracias. ¿Por dónde enviará la grabación? Se la mandaré por correo. O sea, una vez que tenga la grabación, seguramente eh, la voy a descargar, la voy a subir a YouTube como un video oculto y se lo mandaré a la gente de XTV para que se las pueda mandar, ¿ya? Al correo que ustedes dejaron, etc. Para también hacerles por ahí la invitación a las próximas clases, porque las partes de valorización las vamos a hacer precisamente, o sea, como valorizar McDonald's, estrategias de valorizar McDonald's, lo vamos a hacer para clientes de XTB, ¿ya? Pero hoy día tenemos la parte de análisis general de estado financiero. Vamos a la parte de balance. ¿Qué es lo que buscamos en el balance? El balance es un estado financiero que lo que nos muestra es básicamente una foto del momento, a diferencia del estado de resultados, que básicamente es una película, no sé, los ingresos de una empresa a lo largo del año, los resultados operativos a lo largo de un año. El balance nos muestra una foto. ¿Y qué es lo que buscamos en el balance como inversionista? Porque muchas veces decimos, bueno, tenemos que mirar el balance. Ya, pero ¿qué es lo que tenemos que mirar en el balance? El balance principalmente nos muestra la capacidad de pago que tiene la empresa frente a su obligación. Eso es lo principal que deberíamos estar mirando acá. Si la empresa es solvente o no es solvente para pagar. Y el balance tiene una estructura. ¿Ya? Tenemos algo que se conoce como el activo corriente, que los financieros para variar nos hacen la vida complicada, porque el activo corriente también tiene un sinónimo que se llama el activo circulante. Corriente y circulante es exactamente lo mismo. ¿Qué cosas son las cuentas de activo corriente? El activo corriente son todas las cuentas que la empresa tiene y que se van a transformar relativamente rápido en dinero. En finanzas, velocidad significa menos de 12 meses. O sea, son cuentas que la empresa quiere que en los próximos 12 meses se transformen en dinero. Eso es el activo corriente. ¿Y cuáles son las principales cuentas de activo corriente? Y esto está hecho en base, si se fijan, este orden de acá hacia abajo, está hecho de más liquidez a menos liquidez. Donde lo primero que vamos a encontrar siempre son el efectivo y equivalentes de efectivo. ¿Cuánto dinero la empresa tiene en efectivo? ¿Cuánto dinero tiene en la cuenta corriente? ¿Vale? Después tenemos otros activos financieros para vender, ¿ya? Que es otro ítem que podría ser algo que va a entrar rápido, que es un instrumento bastante líquido, porque por eso están las principales posiciones del balance. ¿Vale? Después tenemos las cuentas por cobrar. ¿Qué cosas son las cuentas por cobrar? Son lo que estábamos hablando del estado de resultado, de básicamente vendo algo, pero todavía no lo puedo cobrar. Fíjense, aquí no es menor las cuentas por cobrar. Esto está en miles de millones de dólares. Acá tenemos 1.474 millones de dólares en cuentas por cobrar. Ventas que todavía no te pagan. ¿Ya? Y otros por cobrar, que es el que aparece abajo, que obviamente taché, ¿ya? Pero es otro cuesta por cobrar. Y después tenemos el inventario, ¿vale? Todas las partes de inventario y por último impuestos diferidos. ¿Qué cosa es el inventario? El inventario es lo que la empresa va a vender. ¿Ya? En este caso, McDonald's lo que hace es arrendar locales, pero también vende hamburguesas. ¿Vale? Entonces, este inventario, que acá tenemos el total del inventario, también se clasifica en categorías, que es insumos, inventario en tránsito e inventario listo para la venta. ¿Vale? Son básicamente si hacemos el doble clic en el inventario, es lo que vamos a ir encontrando ahí. Y todo eso suma el activo corriente. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Vamos bien con eso? Déjame ver en el chat si hay alguna pregunta. Álvaro consulta cuál es el porcentaje que determina que una empresa se haga calechera.
Ahora bien dicho, porcentaje es la misma para Chile como para Estados Unidos. Sí, en el caso del concepto de vaca lechera, es básicamente se mide por el payout. El payout es el porcentaje de la utilidad que la empresa reparte al accionista. Entonces, empresas que reparten sobre el 80%, básicamente son vacas lecheras. Bajo 60% son claramente de DGI. Y entre 60 y 80, que de hecho hay varias empresas en Chile que están entre 60 y 80, es como un mix. Es como que son como vacas lecheras, pero son DGI al mismo tiempo, una zona rara. Pero claramente DGI es bajo 60%. ¿Ya? Claramente. Y sobre 80% es claramente vaca lechera. ¿Ya? Eh, por ahí Cristian pregunta, Álvaro, ¿en el balance la cuenta efectivo caja es el mismo valor que da al final del flujo caja? Sí. Este valor es exactamente el mismo de la última línea del estado de flujo. ¿Ya? Pero el estado de flujo lo que hay que mirar son varios componentes que ya lo vamos a ver, porque ahora estamos recién en el balance, vimos el estado de resultado, lo que hay que buscar ahí, estamos en el balance y de ahí nos vamos al estado de flujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas tenemos que buscar acá en el balance? Primero tenemos que saber si la empresa es capaz o no es capaz de pagar sus deudas. Y ahí les hago una pregunta. ¿Cuándo las empresas quiebran? ¿Cuando son capaces de pagar, o sea, cuando la empresa pierde dinero o cuando la empresa no paga las deudas? ¿Cuál es el momento complicado que tiene una empresa? Cuando no paga las deudas, me Cuando imagino. no tiene las deudas. O sea, una empresa puede estar perdiendo dinero y los dueños pueden estar metiéndole plata. Y en ese caso la empresa va a seguir perdiendo dinero, pero sobrevive porque hay aportes de capital del dueño. O sea, el momento de perder dinero no es el momento de la quiebra. El momento de la quiebra es cuando la empresa no es capaz de pagar sus deudas. ¿Ya? Ahí quiebra. Entonces es súper importante ver si la empresa tiene o no tiene capacidad de pagar deuda. Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las deudas más importantes? ¿Las deudas de corto plazo o las deudas de largo plazo? Las de corto plazo, ¿no? Las de corto. O sea, piensen en ustedes mismos. ¿Cuál es la cuota del crédito que tienen? Supongamos que tienen un crédito, ya sea del auto, de la casa, lo que sea. ¿Cuál es la cuota que les hace con problemas? ¿Por cuál están aproblemados? Si es que estuviesen aproblemados. ¿Por la cuota que hay que pagar en abril del 2025 o por la cuota que hay que pagar en noviembre del 2028? La cuota de noviembre del 2028 es un problema del 2028. Cuando esa cuota sea a corto plazo, ahí tendremos ese problema. Pero las cuotas que importan, las que nos hacen el dolor de cabeza, son las cuotas de hoy, lo que ahora hay que pagar. ¿Vale? Entonces, eso tenemos que tenerlo siempre claro en esto, porque lo que hay que comparar siempre es la capacidad de pago a corto plazo. Y ya sabemos que el activo corriente es todo lo que la empresa, son todas las cuentas de dinero que en el corto plazo se van a transformar o la empresa quiere que se transformen en dinero. O sea, estas cuentas por cobrar antes de 12 meses deberían transformarse en dinero, este inventario antes de 12 meses debería venderse. Entonces, todo eso es dinero que se va a transformar en la empresa. Y este activo corriente tenemos que contrastarlo contra las deudas de corto plazo. ¿Cómo se llaman las deudas de corto plazo? Se llaman pasivos corrientes. ¿Vale? Activo, por definición, es todo lo que tiene la empresa más todo lo que le deben, y el pasivo son todas las deudas que tiene la empresa. Y dentro del pasivo tenemos dos categorías de pasivo. El pasivo corriente, que son todas las deudas inferiores a 12 meses, y el pasivo no corriente, que son todas las deudas superiores a 12 meses. Pasivo corriente más pasivo no corriente nos genera el pasivo total. ¿Ya? Entonces, si aquí no nos aparece el total de pasivo no corriente, lo podemos calcular como pasivo total menos pasivo corriente y calculamos el pasivo no corriente. ¿Vale? Pero ¿qué es lo relevante? Siempre contrastar el activo corriente contra el pasivo corriente. Entonces aquí lo vamos a graficar. ¿Ya? Vamos a poner seleccionar pasivo corriente y vamos a seleccionar activo corriente. ¿Dónde está el activo corriente? Vamos a bajar aquí, total activo corriente. Una de las cosas buenas de Ticker es que podemos graficar y ver rápidamente cómo están las cosas. Entonces tenemos el total de pasivo corriente. Aquí se me quedó el dividendo por acción que claramente se ve inexistente acá porque los montos son muy superiores en pasivo corriente y activo corriente contra dividendo por acción. O sea, en el gráfico no vemos aquí la barrita azul porque los montos son irrisorios.
Pero el pasivo corriente es el negro y el activo corriente es el verde. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Que la barra verde sea siempre superior a la barra negra. ¿Ya? Entonces, si es siempre superior, bien. Fíjense el 2020, se empezó a equiparar. ¿Ya? Ahí la empresa podía tener algunos problemas de liquidez. Claro que tenía problemas de liquidez. McDonald's vendía menos naturalmente de lo que vende en años normales por efecto de las cuarentenas. Entonces, al vender menos, seguramente bajaron las ventas. Eso, de hecho, lo vimos en el estado de resultados, que bajaron las ventas. Y en el inventario, esto es importante, el inventario de los negocios siempre en el balance está a valor de costo. O sea, la hamburguesa está a valor de costo, no está a valor de venta. ¿Vale? Entonces, naturalmente es esperable que a años puntuales esto se equipare. Aquí podrían haber problemas de liquidez. ¿Qué pasa cuando una empresa tiene problemas de liquidez? Puede hacer varias cosas. Puede, uno, pedir dinero prestado de vuelta a un banco, ¿ya? Por eso va a ser importante que la empresa en general tenga un buen historial de razones de liquidez, porque si tiene un año puntual problemas de liquidez, bueno, es fácil que un banco le preste dinero, ¿vale? Eso es por una parte. Puede vender activos también. Ese va a ser otro componente que puede hacer la empresa. Puede renegociar deuda, puede hacer varias cosas si es que tiene problemas de liquidez, ¿ya? Puede bajar los payouts, también va a ser algo que podría hacer, ¿ya? Pero en general esta empresa lo que se ha visto es que estaba menos sana en el pago de deuda de corto plazo. Entonces siempre comparar esos indicadores. De aquí hay tres indicadores que se desprenden del activo corriente y el pasivo corriente, que uno es el capital de trabajo. ¿Qué cosa es el capital de trabajo por definición? Capital de trabajo es todo el dinero que tiene la empresa para financiar costo operacional. ¿Cómo se calcula? Vamos a escribir aquí la formulita. Esta clase la van a tener que ver hartas veces, porque seguramente a algunos ya les está saliendo humo de la cabeza, les pido perdón. Pero la fórmula es activo corriente menos pasivo corriente. Eso va a ser el capital de trabajo. ¿Ya? ¿Qué nos representa? Aquí lo vamos a escribir con la letra K, KT, que es capital de trabajo. ¿Qué es lo que nos representa el capital de trabajo? Todo el dinero que tiene la empresa para financiar costos operacionales. Otro indicador muy importante que se utiliza, la razón corriente, que sería el activo corriente total dividido en el pasivo corriente. ¿Y qué nos muestra esto, la razón corriente? Nos muestra la cantidad de pesos, en este caso dólares, que tiene la empresa para pagar cada dólar de deuda de corto plazo. ¿Vale? El primer resultado, esto debería ser obviamente positivo, sobre uno. Y este otro, ¿qué resultados vamos a esperar? ¿Cuáles son los resultados esperados? Activo corriente dividido en pasivo corriente, vamos a tener resultados sobre uno, igual a uno o inferior a uno. Cuando es sobre uno, por ejemplo, si fuese 1,5, eso significa que la empresa tiene 1,5 dólares para pagar cada dólar de deuda de corto plazo. ¿Ya? Está bien. Si fuese uno, significaría que la empresa tiene un dólar para pagar cada dólar de deuda de corto plazo. Y si fuese menos de uno, por ejemplo 0,7, eso significaría que la empresa tiene 0,7 dólares para pagar cada dólar de deuda de corto plazo. ¿Cuál es el estado mínimo que deberíamos tener para que la empresa sea sana desde este punto de vista del pago de la deuda? ¿Sobre uno, uno o inferior a uno? Ahí dicen uno sobre uno. Sobre uno, buena pregunta. Uno sobre uno. Ya, pregunta que les hago acá. Si tenemos una razón corriente de uno, ¿cuánto es el capital de trabajo? Si la razón corriente es igual a uno, ¿cuánto sería el capital de trabajo en la empresa? Sería cero, ¿cierto? ¿Todos vamos bien con eso de que sería cero? Para explicarlo bien, si tenemos un activo corriente de 5 y el pasivo corriente es 5, vamos a tener una razón corriente de uno. Hasta ahí, ¿vamos bien? Me imagino que sí. 5 dividido en 5 igual uno. ¿Y cuánto va a ser el capital de trabajo? 5 menos 5. Eso es igual a cero capital de trabajo. Por lo tanto, la razón corriente debería ser sobre uno. ¿Ya? Siempre. Ahora, este negocio tiene inventario. ¿Vale? Cuando tenemos negocios que tienen inventario, si estamos analizando negocios como Amazon o retail, etcétera, la razón corriente es un buen indicador, sí, pero no es el indicador óptimo. ¿Por qué no es el indicador óptimo? Porque la empresa puede vender todo el inventario rápidamente. Pensemos ya no en McDonald's, pensemos en una ferretería, la ferretería de Don Juan.
Don Juan, si tiene problemas de liquidez, ¿puede salir a vender todas las tuercas rápidamente que tiene? Que tiene tuercas, tiene pintura, tiene todas las cosas que hay en una ferretería. ¿Se puede vender eso rápido? No necesariamente, va a costar venderlo rápido. Entonces los negocios que tienen inventario, en vez de calcular razón corriente, lo que calculamos es algo que se conoce como el test ácido. ¿Qué cosa es el test ácido? Es, por definición, exactamente lo mismo que la razón corriente, pero sin considerar el inventario, porque el inventario no se puede liquidar rápido. Las cuentas por cobrar se pueden factorizar, se pueden vender las facturas, etcétera, y transformar liquidez, pero el inventario no se puede vender rápido. Entonces el test ácido, la fórmula de test ácido es el activo corriente total menos el inventario y eso dividido en el pasivo corriente. ¿Y qué nos va a mostrar este resultado? Va a ser un resultado también que va a ir sobre 1 o menos de 1. Supongamos que fuese 1,5. 1,5 de test ácido significa que la empresa tiene 1,5 dólares para pagar cada dólar de deuda de corto plazo sin considerar el inventario. ¿Ya? Hay algo que es bien común en muchas empresas y pasa también en empresas de Lipsa, que es que tengamos razón corriente sobre 1, pero test ácido bajo 1. ¿Ya? Entonces, cuando invertimos en una empresa que tiene test ácido bajo 1, ¿qué cosas debemos ver inmediatamente para ver si es muy grave o no es muy grave ese test ácido bajo 1? ¿Qué se le ocurre que podríamos mirar? De hecho, lo hemos conversado tangencialmente acá, cuando estábamos viendo particularmente el estado de resultados. ¿Qué indicador deberíamos mirar rápidamente de los que ya hemos conversado para justificar que una empresa que tenga test ácido bajo 1 sea comprable, que sea una buena inversión igual de largo plazo? Acuérdense que este inventario, les doy una pista, este inventario está a valor de costo. Entonces, ¿qué cosa deberíamos ir y mirar? A ver qué dicen aquí en el chat. Las deudas, no. Las cuentas por cobrar, no. En este negocio usamos razón ácida. ¿Ya? McDonald's deberíamos usar razón ácida por el mero hecho de tener inventario. O sea, todos los negocios que vendan productos deberíamos estar utilizando razón ácida. Este inventario está a valor de costo. ¿Ya? Aquí el inventario de todas maneras es bastante marginal. Fíjense, el inventario es 58,9 contra 4.848 de activo corriente. Acá no hay mucha diferencia, los resultados van a ser prácticamente iguales. Y ya si el activo corriente es superior al pasivo corriente, listo, esta empresa no tiene liquidez. Pero ¿qué pasaría si el inventario fuese 2.000? Ahí se nos complica la cosa. ¿Qué es lo que tenemos que ver en esos casos? El margen, porque este inventario está a valor de costo. Entonces, cuando el inventario es muy grande, automáticamente, vamos a desgraficar esto, automáticamente deberíamos retroceder en el cálculo, en lo que estamos mirando, y irnos a la cuenta de resultados y ver el margen bruto. Beneficio bruto. Y el beneficio bruto se ve siempre en márgenes. ¿Ya? ¿Cómo se calculan los márgenes? Esto por si quieren analizar negocios de otras partes. El margen bruto en términos porcentuales se calcula de la siguiente manera. Es el beneficio bruto en dinero dividido en el ingreso total. ¿Ya? En este caso, 40%. ¿Por qué es importante ver el margen? Porque como el inventario está a valor de costo y el ingreso de la empresa proviene en parte por la venta del inventario, en el caso de McDonald's no, porque tiene muchas propiedades, pero si este negocio fuese Amazon, Amazon vende inventario, tiene mucho inventario, o si estuviésemos mirando Walmart, tiene mucho inventario. Entonces el margen bruto es muy importante como indicador, porque mientras mayor sea el margen bruto, bueno, si la empresa sigue vendiendo, quizás un test ácido inferior a 1 es justificable si es que el margen bruto es muy alto. ¿Ya? Entonces, ahí si se fijan, empezamos a unir ciertas cosas, que yo sé que en este minuto, para ustedes, para los que están partiendo sobre todo, es más complicado, porque estamos viendo harta información, pero créanme que con el tiempo todas estas cosas se van masticando, se van incorporando y se van haciendo de manera bastante fluida, ¿vale? Pero tenemos que mirar ahí el margen bruto. Si el margen bruto es alto, margen bruto sobre 30, 40%, son márgenes brutos altos, ahí podríamos justificar un test ácido menor a 1.
¿vale? Y no va a ser tan grave, ¿ya? Cuando nosotros miramos estos estados financieros, lo que estamos haciendo es hacer un símil con lo que hacen los médicos. El médico lo que hace básicamente es mirar los resultados de los exámenes y empieza a cruzar información y dice, bueno, este está terminal, está bien, está muy sano. Bueno, es por el cruce de información, ¿ya? José pregunta, ¿qué libros recomiendas leer para aprender sobre acción y economía de intermedio avanzado? Hazme la pregunta al final para no perder el hilo y para también ir intentando ir pensando algunos libros que les podría recomendar, ¿vale? Pero le respondo al final. Yo tengo un sesgo marcado hacia los dividendos, entonces mi lectura está muy marcada por sesgo. Creo que sí hay un libro que todos deberían leer siempre, que es El inversor inteligente. No es el mejor libro para partir. Yo lo tengo en PDF, se los puedo mandar también para que lo tengan. ¿Ya? Los podemos mandar aquí al final de la sesión. Les puedo mandar algunos libros en PDF. Cristian pregunta, Albert, ¿qué sucede si la empresa tiene todas sus facturas a pagos futuros y esos pagos no se concretan? ¿Dónde se ve eso en el balance o bien en el estado de resultados? Ya. Si es que la empresa tiene, vamos a ir a la, eso se ve en el balance. S- Vamos al balance. En el balance tenemos ventas que son facturas, que son las cuentas por cobrar. ¿Ya? Todo este dinero todavía la empresa no lo cobra. ¿Qué pasaría si todas estas facturas no se cobran, pasan a ser incobrables? Pero las facturas tienen un periodo, ¿ya? Que pueden ser cobrables. Bueno, esas cuentas por cobrar van a desaparecer y al desaparecer, al ser incobrables, en el estado de resultado vamos a tener pérdidas. ¿Ya? Y es un poco lo que pasaba con la Polar. No sé si conocen bien el caso de la Polar, pero el caso de la Polar era cuentas por cobrar, que eran crecientes todo el rato, porque la Polar lo que hacía era repactar unilateralmente las facturas de los clientes que no estaban pagando, eh, y que teóricamente la ley decía, oye, esto tiene que ser incobrable, y la Polar decía, no, 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 nosotros lo vamos a renegociar sin que el cliente sepa y le vamos a cobrar más interés, etcétera. Entonces las cuentas por cobrar sigan abultando. ¿Ya? ¿Dónde pillamos eso? ¿Dónde está el error? En el flujo de caja. El flujo de caja nos vamos a corregir eso. Yo perdí el 99% de la plata en la Polar precisamente porque no miraba o no entendía el flujo de caja. Me quedaba solamente con la cuenta de resultados. ¿Ya? Eso ya vamos a llegar hasta ahí. Entonces, ¿qué miramos en el balance? Eso principal, la capacidad de pago de deuda de la empresa de corto plazo. Y después hay otros indicadores que tenemos que mirar, que a mí personalmente hay uno que me gusta mucho, que es básicamente la razón de endeudamiento. ¿Qué cosa es la razón de endeudamiento? Espera, ahí Cristian pregunta, disculpa, ¿y eso está en el pasivo? Eh, ¿Qué cosa, Cristian, está en el pasivo? ¿En el tema de las pérdidas? No, las pérdidas no están en el pasivo. Las pérdidas van a estar en estado de resultado. ¿Vale? Acá tenemos en el balance, tenemos básicamente esto, las cuentas por cobrar, y cuando estas cuentas por cobrar ya no se pueden cobrar, se van a ir al estado de resultado. Y va a haber un ítem que debe decir algo como incobrable o algo por el estilo. ¿Ya? Pero se va a ver en el estado de resultado. Y va a afectar principalmente el beneficio operativo. Cuando tengamos muchas cuentas por cobrar que no se están cobrando, vamos a ver beneficios operativos decrecientes. ¿Ya? Claro, dice, ¿consideras que es un elemento riesgoso que la empresa continuamente aumente sus acreencias? O sea, que le pida dinero prestado a los acreedores. Entendamos que las empresas se pueden financiar por acreedores y proveedores. Proveedores son los que nos pasan insumos y los acreedores son los que nos prestan plata. A ver, una empresa que está permanentemente pidiendo deuda, a priori, ¿es malo o es bueno? Depende de qué es lo que haga con esa deuda. Si con esa deuda está creciendo y las tasas de crecimiento del negocio son superiores al costo de la deuda, va a ser bueno que la empresa esté aumentando sus acreencias porque está creando activos que generan más valor al accionista. Ahora, si esa empresa está bicicleteando deuda, no va a generar valor al accionista. ¿Ya? No hay un ratio que incluya las cuentas por cobrar, pero no hay un ratio formal, pero nosotros lo podemos inventar. O sea, aquí nosotros podemos inventar lo que queramos. Podríamos decir, bueno, voy a calcular el test ácido de inventario y cuentas por cobrar. Ahora, las cuentas por cobrar, ojo con eso, pues las cuentas por cobrar siempre se pueden factorizar. No sé si conocen el concepto de ventas de factura o el concepto del factoring. Esta empresa podría decir, bueno, tengo tantas cuentas por cobrar, voy a una empresa de factoring, le vendo las facturas y la empresa de factoring me entrega el dinero con
un margen que cobra. Entonces, en realidad, estas cuentas por cobrar no es que debiesen valer cero. ¿Ya? Se pueden castigar, podríamos decir, estas cuentas por cobrar, no sé, pensemos en un 5% de morosidad, entonces estas cuentas por cobrar las multiplicamos por 0,95 y ahí tenemos el factor, podríamos decir. Entonces, el activo corriente total menos el 95%, por darles un ejemplo, de las cuentas por cobrar, menos el inventario. Y ahí tenemos un test que estamos inventando nosotros, pero que por supuesto que como analistas, cada uno que tiene que querer poner su dinero en empresas, piensen que el dinero de ustedes son sus ahorros, no es fácil ahorrar, cuesta dinero. Entonces, hagan todos los test de exigencia que ustedes quieran. Perfectamente las cuentas por cobrar las pueden incorporar. No bajarlas a cero, porque estas cuentas por cobrar, gran parte de eso sí se va a cobrar, ¿ya? Pero castigarlas un poquitito perfectamente factible. ¿Vale? Siguiendo con esto, otro indicador que les estaba diciendo que es muy bueno, que a mí personalmente me gusta muchísimo, es básicamente medir cuánto es la deuda total del negocio. ¿Ya? Y en este caso, fíjense lo que ocurre con McDonald's. McDonald's es bien interesante. Tenemos el pasivo total, fíjense este año, 33 y activo total 31. O sea, tenemos más deuda total que activos. Eso es bien interesante. Esta empresa trabaja con patrimonio negativo. ¿Ya? Pero es bien interesante que ocurra eso. ¿Por qué puede ocurrir eso? ¿Podría ocurrir eso? ¿Que la empresa tenga patrimonio negativo y aún así sea una buena inversión? ¿Qué piensan ustedes? La empresa pide mucho préstamo, pero este es un negocio que son inmuebles. ¿Vale? Y dentro de los inmuebles, vamos a ir al estado de resultados. Por eso la parte de análisis numérica también está muy ligado al conocer el negocio, lo que decía siempre Warren Buffett. Hay que conocer los negocios. Si vamos al estado de resultados, de hecho, aquí está, depreciación acumulada. La depreciación, ¿qué es lo que es la depreciación? Así conceptualmente. La depreciación es la pérdida de valor del activo fijo. Si ustedes compran un computador, ese computador va perdiendo valor con el tiempo. Si ustedes tienen un escritorio, ese escritorio va perdiendo valor. Si compran un auto, el auto va perdiendo valor. Y esa depreciación es simplemente una técnica contable que permite descontar esa pérdida de valor. Entonces, si fijan, el gran ítem que tenemos negativo dentro de los activos es la depreciación acumulada. Los inmuebles van perdiendo valor contablemente. No es que la empresa tenga que pagar este monto. La empresa no paga ese monto. Este 2016 no pagaron 13 mil millones de dólares en depreciación. Es lo que contablemente, y esto en Chile también ocurre, en todas partes ocurre, el Servicio de Impuestos Internos permite depreciar el activo que tiene. ¿Vale? Entonces, ¿por qué esta empresa tiene patrimonio negativo? Porque principalmente tenemos un activo que se va depreciando a lo largo del tiempo. Pero esto es una técnica contable, no es egreso de caja. ¿Ya? Lo cual es muy bueno. Por eso la depreciación siempre hay que mirarla. O sea, está bien mirar el activo corriente, el activo total, el pasivo total, pero cuando tenemos datos que son negativos, váyanse siempre a ver la cuenta de depreciación, porque esto no es egreso de dinero real. Es como el auto, cuando uno se compra un auto, el auto se empieza a depreciar. Ya, compré el auto, me costó 20 millones, se lo saqué de la tienda y perdí al tiro, qué sé yo, el IVA más un poquito, 4 millones de pesos. ¿Pagaron esos 4? O sea, ¿tienen que pagar 4 millones extra por haber perdido ese dinero? No, es simplemente pérdida de valor. Este computador donde estoy haciendo esta sesión me lo compré hace un año y medio. ¿Qué sé yo? Me costó inventar 1.200.000. ¿Vale hoy día 1.200.000? Ni a palos vale 1.200.000. ¿Tengo que estar pagando esa depreciación mensualmente? No, es simplemente una técnica contable. ¿Vale? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en consideración. Los negocios que tienen mucho inmueble y mucho activo fijo suelen tener mucha depreciación acumulada. ¿Ya? Entonces, a veces tenemos patrimonios negativos, pero la pregunta es ¿por qué patrimonio negativo? En este caso es por un gran monto de depreciación que está teniendo el negocio. ¿Ya? Hasta aquí, con todo esto, ¿vamos bien para salir del balance? Para que la sesión también, la grabación no quede tan pesada. ¿Sí? Perfecto. Y lo último,
La depreciación acumulada se suma, la depreciación acumulada se va sumando en el activo fijo. ¿Ya? Por último, tenemos el tercer estado financiero. Y el tercer estado financiero, que es el estado de flujo, esto básicamente es el saldo de la cuenta corriente. Cuando ustedes entran a su banco y ven el historial de movimiento de la cuenta corriente, bueno, esto es exactamente lo mismo. Y este flujo tiene tres componentes. Tiene uno, el efectivo de la operación, o sea, cuánto dinero entra y sale por la operación del negocio, básicamente por las ventas, porque ¿cómo tienen forma de ingresar dinero a la empresa? Uno, vendiendo, que sería el efectivo de la operación menos los costos de operación. Segunda forma de generar ingresos sería, vamos a correr aquí algo del Zoom que ustedes no ven, pero yo sí, me está tapando de la barra. Ya. La segunda sería por inversiones, que la empresa haga inversiones, el retorno que está teniendo por inversiones. Y la tercera forma de ingresar dinero es por financiamiento. ¿Ya? Son las tres formas de generar ingresos que tiene la empresa. Vender más, ingresos por inversiones, ingresos por deuda. ¿Vale? ¿Cuál de estos es más importante en un negocio? Si queremos invertir de largo plazo, ¿cuál es el que más deberíamos mirar? El de la operación. O sea, si queremos invertir en un negocio de largo plazo, ¿qué es lo que queremos? ¿Que la operación sea positiva o que la operación sea negativa? Si hay algún negocio que tiene operación negativa, salvo bancos, red flag, completamente. Los bancos, de hecho, los bancos hasta es bueno que la operación sea negativa. Eso se lo explicaré en la sesión de abril, ¿ya? Pero los bancos es hasta bueno que tengan flujo de caja operacional negativo. ¿Ya? Básicamente, la explicación muy rápida y la veremos en detalle. Cuando tenemos una persona que pide el crédito hoy día de 100 millones, por ejemplo, y ese crédito lo va a pagar, qué sé yo, en 10 años. ¿Y cuánto va a terminar pagando? Va a terminar pagando 150. Pero en el año que pidió los 100, ¿cuánto dinero le devolvió al banco? Le devolvió, si va a pagar 150 en 10 años, le devolvió 15. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Tenemos un egreso operacional de 100, sale del banco caja 100, pero por la misma operación entra al banco 15. ¿Vale? Entonces, en los bancos sí se puede justificar que el flujo operacional sea negativo. De hecho, hay hartos bancos que tienen, y bancos que generan un montón de valor al accionista, tienen flujos de caja operacionales negativos. ¿Ya? Pero saliendo de ahí, vamos a la parte importante acá. Esto es muy importante, que el efectivo de operación sea creciente, o sea, que el dinero que la empresa está vendiendo efectivamente se esté transformando en caja. Y eso era lo que pasaba en la Polar. Teníamos beneficios que eran crecientes, pero de manera vengada, pero teníamos flujo operacional negativo. Eso era una red flag brutal. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como el... O sea, muchos me imagino que conocerán a Tomás Casanegra. Él habla del famoso gráfico amigo, que es graficar negocios, la utilidad del negocio contra el efectivo operacional. Entonces aquí vamos a graficar el efectivo de la operación y vamos al gráfico y vemos que el efectivo de la operación, bueno, aquí tengo pasivo total, voy a desgraficar en el balance, denme un segundito. Tenemos que ir a balance y vamos a pasivo total, se nos quedó graficado eso, pasivo corriente, pasivo total y creo que está todo desgraficado ya, estado flujo. Estado flujo tenemos el efectivo de la operación. Y el efectivo de la operación lo que deberíamos esperar es que vaya siendo siempre positivo e idealmente creciente. Aquí tenemos una especie de crecimiento en zigzag. Va aquí creciendo, creciendo, cae el 2020, obviamente por la pandemia, sube el 2021, cae porque viene la inflación brutal y empiezan a subir todos los tipos de interés en Estados Unidos y después creciente. ¿Ya? Pero hay una tendencia cíclica, pero alcista a largo plazo. Y este es el flujo de la operación. Lo primero que deberíamos mirar en el estado de flujo, que la operación genere caja. Y acto seguido, lo segundo que deberíamos mirar acá es el flujo de caja libre, que seguramente también les suena. No necesariamente se entiende bien el concepto de flujo de caja libre, pero es algo que seguramente les suena y es importante. Y ya se los voy a explicar qué cosa es el flujo de caja libre. Vamos a graficarlo, que el flujo de caja libre sea positivo. Bueno, el flujo de caja libre, el verde, va efectivamente acompañando la operación. ¿Qué cosa conceptualmente es el flujo de caja libre?
¿ya? Que es algo que es bien importante. El flujo de caja libre es básicamente la cantidad de dinero que tiene la empresa para financiar lo que quiera. ¿Ya? ¿Y qué cosa es? En la fórmula dice el dinero proveniente de la operación menos los gastos de capital. ¿Y qué diablos son los gastos de capital? En la adquisición de propiedades, plantas y equipo. ¿Ya? Si vamos aquí a gastos de capital, vemos qué es lo que es. Nos dicen, básicamente representa el dinero que está destinado a propiedades, plantas y equipo de la compañía. Esto se llama CAPEX también. Seguramente lo han escuchado así con esa palabra o lo han leído, el famoso CAPEX. El CAPEX es cuánto dinero gasta la empresa en mantener los equipos. En el caso de McDonald's, ¿qué es lo que mantiene? Mantiene los locales, tiene que mantener también ahí parte de del instrumental que tienen y todas esas cosas. ¿Ya? Y tenemos dos CAPEX, el CAPEX de mantención y tenemos el CAPEX de crecimiento. Cada vez que McDonald's, que es un negocio gran parte de retail, compra nuevos inmuebles, eso se conoce como CAPEX de crecimiento o CAPEX de inversión. Y el CAPEX de mantención es el dinero que gasta en mantener lo que ya está. ¿Ya? El gasto capital es la suma de los dos CAPEX, que si analizan estados financieros chilenos lo van a ver como gasto de propiedades, planta y equipo. ¿Vale? Entonces el flujo de caja libre es, bueno, de todo el flujo operacional que tiene el negocio, tengo que mantener las propiedades, planta y equipo, y después de eso puedo hacer distintas cosas. Puedo pagar dividendos, puedo pagar deuda, puedo recomprar acciones, etcétera. Ya viene la dirección de gestión. Pero el flujo de caja libre es muy importante que sea positivo. Entonces, en un negocio, en un buen negocio, y todo lo que les voy a decir se aplica a todos los negocios salvo banco, que en banco hay algunas excepciones, particularmente en el flujo de caja, pero ¿qué es lo que deberíamos buscar? Deberíamos buscar que ojalá las ventas sean crecientes, ojalá el negocio sea eficiente, ojalá el crecimiento, los datos de crecimiento inicial vayan por sobre inflación. Eso se debería traducir siempre en dividendos crecientes, ¿ya? Eso paso que chequeamos también. Y después tenemos que mirar los tres estados financieros, donde en el balance vamos a buscar que la empresa tenga sana capacidad de pago de deuda, o sea, tenga capital de trabajo positivo, tenga razón corriente sobre uno, y si estamos en un negocio de producto, como el caso de McDonald's, que tenga también test ácido sobre uno. Y podemos aplicar otros test ácido incorporando las cuentas por cobrar. ¿Ya? Eso desde el punto de vista del balance. Desde el estado de resultado, ventas crecientes, beneficios operativos crecientes, entendiendo siempre que son de manera devengada. ¿Ya? Y en el estado de flujo, simplemente chequeamos que efectivamente el dinero de la operación, que la empresa esté generando dinero por la operación y al mismo tiempo tenga flujo de caja libre positivo. Con esas macro visualizaciones ya podemos tener la conclusión de que el negocio es bueno o no. ¿Ya? En este caso, todo lo que hemos visto de McDonald's, ¿qué les ha parecido? ¿Ha sido un buen negocio? ¿Les parece más o menos? ¿Qué opinan de él? McDonald's parece ser un buen negocio. Y de hecho, si miramos el gráfico de McDonald's, vemos que es permanentemente una acción que es alcista, que ha crecido en 19,5 años, tiene una tasa compuesta del 12% al año, ¿ya? Por sobre el Standard Poor's, que tiene una tasa compuesta del 8,6. Esto se ha apreciado, o sea, se ha multiplicado por 8 en 20 años. Y además de eso, tenemos una rentabilidad por dividendo del 2,2, una rentabilidad inicial, pero que en vista de los resultados de la empresa, no es de extrañar que esta empresa tenga dividendos crecientes en el tiempo, como lo vimos, ¿vale? Entonces, ya, desde el punto de vista del negocio, este es un buen negocio. Que sea un buen negocio, ¿quiere decir que sea una buena inversión? No. ¿Por qué? Porque podemos pagar un precio muy caro. Si pagamos un precio muy caro por un buen negocio, por muy bueno que sea ese negocio, eso se puede transformar en una mala inversión. Y eso lo vamos a conversar en sesiones de abril, criterios de valorización. ¿Cómo saber que este buen negocio que estamos mirando está a un precio que sea relativamente razonable y que me cree valor a mí con el tiempo como inversionista? ¿Vale? Porque eso es lo que tenemos que buscar. Buenos negocios, pero además pagar precios que nos permitan generar valor. Si pagamos un precio muy caro por un negocio, no vamos a generar valor. Y se lo explico con un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tenemos una propiedad que nunca vaya a tener morosidad.
y que el valor del arriendo sea 1 millón de pesos mensual y que crezca ese arriendo al 20% anual. ¿Es un buen negocio ese? Como activo sí, pero si pagamos 100.000 millones de dólares por esa propiedad es un pésimo negocio, porque por muy bueno que sea ese activo, estamos pagando un precio muy caro. Entonces, acá es lo mismo, cuando analizamos empresas, tenemos que fijarnos, primero, que sea un buen negocio. Todo lo que vimos aquí es simplemente la visión general de si un buen negocio, y que la visión general sí nos tiene que mostrar que sea buen negocio. Porque si la visión general nos muestra que es mal negocio, no es algo que queramos tener a largo plazo. Aquí estamos pensando desde la base, desde la estrategia de los dividendos, que es particularmente lo que yo personalmente les puedo enseñar. En términos de value, yo algo que no practico tanto, entonces no les puedo enseñar algo que no practico. ¿Vale? Eh, pero en términos de dividendo, sí. Entonces es un buen negocio desde el punto de vista del dividendo, todo lo que vimos va a mostrar eso, pero después tenemos el factor de valorización. ¿Está a un buen precio o no está a un buen precio? Eso lo dejamos a las sesiones de abril, que vamos a tener particularmente dos sesiones, otra clase similar a esta donde vamos a analizar otro negocio. Pensé que ahora llevamos casi 1 hora 40 conversando de McDonald's. Eh, Vamos a tener otra clase analizando otro negocio y después probablemente solamente para clientes de XTB vamos a tener una sesión ahí de valorización, ¿ya? Pero es un componente importante. Hasta aquí con esto, para ir cerrando dudas que se hayan presentado, que obviamente siempre hay. Consulta, el MCD volumen. ¿Cuál es el MCD volumen? No sé si te lo estamos viendo acá. Corresponde al volumen de acciones, correcto. De ser así, que debería indicarnos que sea un negocio creciente, pero en cuanto al volumen de acciones, al parecer bajan. No sé cuál es el MCD volumen. Te lo puedo responder, Claudio, la próxima sesión para entender el MCD volumen. Así que nos tenemos que juntar en la sesión de abril. Álvaro, ¿puedes repetir lo de la depreciación en caso de que el pasivo es mayor al activo? Porque esto sería bueno, gracias. A ver, el pasivo siempre va a ser, lo ideal es que el activo siempre sea superior al pasivo, ¿ya? Pero los activos se deprecian con el tiempo. Entonces, vamos al balance nuevamente. A ir a información financiera y aquí tenemos que estamos en el estado de flujo, vamos a desgraficar todo esto. Estado de flujo, efectivo de operaciones para afuera y flujo caja libre para afuera. Y ahora nos vamos al balance. Balance y nos vamos a la depreciación. Depreciación acumulada. Y tenemos total de activos. Ya. Graficamos esas dos cosas, activos totales y depreciación. Estos son los totales de activos que tiene la empresa. Pero parte de esos activos que tiene, acuérdense que un activo por definición es todo lo que la empresa tiene, más todo lo que le deben, pero parte de esos activos vamos a encontrar que hay inmuebles. ¿Será este? Estos seguramente son, que son activos que están a valor de costo. Estos son los inmuebles que tiene McDonald's. Pero estos inmuebles se van depreciando. Entonces, cuando vemos el gráfico, claro, sabemos que los inmuebles van creciendo, pero contablemente existe esta técnica que es aplicarle una tasa de depreciación. Entonces, como existe esta depreciación en el activo, particularmente en el activo fijo, estos activos van perdiendo valor. ¿Por qué? Porque se van depreciando. Supongamos que tenemos que esto ya no fuesen inmuebles, fuesen puros computadores. Tenemos un negocio de puros computadores. Bueno, esos computadores contablemente se van a ir depreciando. La depreciación es una técnica contable, porque en algún momento hay que mantenerlo, hay que hacer ciertas cosas. Entonces, Servicio de Impuesto Interno de todas partes del mundo permite contabilizar y la depreciación va por tablas. De hecho, cuando ustedes compran, si compran como empresa un activo, una camioneta o lo que sea, eso tiene un manualcito que dice, bueno, cómo se puede depreciar eso. Y una tabla de impuesto interno y también se puede buscar en impuesto interno. Y esto obviamente existe en todas partes y también puede existir en Estados Unidos, la depreciación. Entonces, esta depreciación, ¿qué es lo que hace? ¿Que suba o baje el valor del activo total? Que baje, porque la depreciación es un valor negativo, que va restando el valor del activo.
porque ese activo se va depreciando con el tiempo. Contablemente se va depreciando. Entonces, en el caso de McDonald's, tiene muchos activos, tiene sus deudas, sus pasivos, pero esos activos se van depreciando. Entonces, si bien lo ideal siempre es que los activos sean muy superiores a los pasivos, no es raro encontrar que en los negocios que tienen muchos inmuebles hay una depreciación acumulada grande y que el patrimonio de la empresa sea negativo. Porque el patrimonio de la empresa es activo total, eso es igual a los pasivos totales, o sea, todas las deudas más el patrimonio. Clase de caligrafía. Esto es un más. ¿Vale? Eso es un más. Dicho de otra manera, el activo de la empresa menos el pasivo de la empresa es igual al patrimonio. Entonces, si el activo se va achicando porque hay efectos de depreciación y el pasivo se va manteniendo, bueno, el patrimonio es decreciendo. Supongamos ese caso, pasivos que se mantienen iguales, las deudas son estables, pero el activo se va depreciando. ¿Y qué pasa con el patrimonio? Se va achicando. ¿Y puede ser negativo? Claro que puede ser negativo. Esto va a ser bien común en activos, en negocios que tengan muchísimo activo fijo, pero es por la depreciación, y la depreciación no es un egreso de caja real, es simplemente una técnica contable. Es como se conoce acá la cocina contable, legal por lo demás, ¿vale? Pero es permitir contablemente que los activos se vayan depreciando. ¿Ya? Es un poco el tema. Entonces, cuando tenemos un patrimonio negativo, pero vemos que es negativo porque hay una tremenda depreciación acumulada, no es tan grave. ¿Vale? Ya. No, los dineros de depreciación no se desembolsan. No hay un desembolso por depreciación. En el caso de un computador, por ejemplo, que se va depreciando, bueno, en algún momento la empresa va a tener que ese computador darlo de baja y comprar otro. Por eso es que existe el concepto de depreciación, porque en algún momento hay que mantenerlo, hay que gastar dinero, entonces ¿cómo se contabiliza eso legalmente? Con la depreciación. En el caso del computador, bueno, en algún momento la empresa va a comprar otro computador. ¿Y qué va a pasar ahí en términos de flujo caja? CAPEX, gasto en propiedades, planta de equipo. ¿Vale? Entonces, esta era un poco la sesión de hoy día. Del objetivo era aprender a mirar cosas generales de estado financiero, obviamente enfocándonos en la parte que yo los puedo ayudar, que es la parte de dividendos. Qué cosas mirar en la parte de dividendos para comprar negocios de largo plazo y que vayamos generando estos flujitos de caja a nivel personal que nos permitan incrementar la jubilación, compensar la jubilación, ojalá ser nuestra fuente principal de ingresos pasivos, etcétera. ¿Y qué libros recomiendo, tanto para nivel intermedio y avanzado? Hay un libro que, que se lo recomiendo mucho, que se llama Cómo interpretar estados financieros creo que lo escribió David Clark con Mary Buffett. El libro es Cómo interpretar estados financieros por Warren Buffett, pero no lo escribió Warren Buffett. Ya lo escribió la cuñada junto con David Clark, que fueron los mismos que escribieron Buffettology, que es otro libro que creo que debería estar en la biblioteca mental de cada uno. O sea, libros que en algún momento deberían sí o sí leer. Adicionalmente a eso, les recomiendo uno que se llama, lo vamos a buscar acá en Google, Cómo invertir a largo plazo de Francisco García Pamarés. Francisco, este es un español, un inversor español bien famoso, Paramés. Y este libro. Yo lo tengo y es bien bueno. Eh, Esos libros. También El inversor inteligente. El inversor inteligente también debería ser un libro, pero no es el primer libro para leer. ¿Ya? Si bien el inversor inteligente nos dice muchas cosas y además nos enseña fórmulas de valorización, no es un libro fácil. Entonces, para personas que están en fase intermedia o que sientan que saben harto, El inversor inteligente es un libro que sí o sí deberían leer. Todos lo deberían leer, pero no es el primero para partir. De hecho, les voy a dejar acá en el chat algunos libros. Vamos a ir a... Tengo algunos libros aquí en documentos.
con libros y les voy a dejar algunos libros aquí de regalo en el chat para que los descarguen ahora. Les dejo uno que para quienes están partiendo, cómo invertir en bolsa a largo plazo, que es bien bueno. Conoce la bolsa y deja de tenerle miedo, también es bien bueno, se los dejo. El inversor inteligente en PDF, brutal libro. Aquí les estoy mandando harto dinero en regalo en PDF, ¿eh? Pues son buenos libros. Esto no se lo cuesta a nadie. El pequeño libro que va al mercado, tienen que leerlo, de todas maneras. Y empezando el libro que no los mareen tanto, bueno, Principios de Ray Dalio, brutal. Buffetology, po, también. Y este es denso, el que le estoy mandando al final, Acción Ordinaria y Beneficio Extraordinario, es bien denso. Pero es para análisis cualitativo. Es el libro que escribió Philip Fisher, que Warren Buffett dijo muchas veces, yo soy 85% Benjamin Graham, que es el autor de El inversor inteligente, y 15% Philip Fisher, que fue uno de los primeros en decir, oye, las acciones crean mucho valor en el tiempo, entonces hay que fijarse en otras cosas que no son solamente los números, sino que en el equipo directivo y un montón de otros factores. Así que ese libro es bueno. Es fome y es denso. Y mi libro regalón, Cómo vivir de la renta, de un gran amigo que es un español que se llama Josan Jarque. Ya, ahí les dejé varios libros, yo me imagino que lo pueden descargar. Y nada, espero que les haya servido mucho esta sesión. Vamos aquí a dejar de grabar.